Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Qué bendición saludarlos. Es, una, es un privilegio compartir esta nueva cátedra sobre bibliología. Es una de las ramas importantísimas de la teología sistemática y creo que necesitamos entender eh, el origen de todos estos eh, importantes conceptos que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar, a internarnos despacio, no vamos a correr, vamos a tratar de comprender. Esto es un poquito más complicado, como que nos van a llegar las aguas a las rodillas, un poco arriba de los tobillos. De esta serie es la lección 8 y es la interpretación de la Biblia parte 2. De hecho ya vimos la primera, parte 1, que fue como un poquito más digerible, digerible, más comprensible a nuestra razón, a nuestro corazón. Pero tal vez ahora nos vamos un poquito más adelante buscando las palabras más sencillas, diríamos, para la comprensión de todos. A veces cuando uno se acostumbra a interrelacionarse con personas que tienen otras profesiones, pues las palabras a veces, o sea, queda ese lenguaje, esa manera de comunicarse, y ya cuando uno tiene que comunicarse con otros segmentos de la población cristiana, es complicado porque a lo mejor, es como hablar con un médico, ¿verdad? Que los médicos tienen su propio idioma, entonces hoy vamos a bajarle un poquito el volumen a estos conceptos para poderlos entender de alguna manera. Siéntese por favor con estos conceptos y no puede uno estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Agarre un lápiz, un papel, esto con el propósito de palpar un poco la enseñanza. No solo ver y oír, sino escribir algunos detalles, algunas palabras que le queden como no muy bien fijas en su mente y que necesita buscar los significados después o volver a oír el tema. Lo bueno es que le queda a usted ahí en las redes sociales, le queda, es suyo. Esto es un aporte al cuerpo de Cristo en toda la tierra y en todos los tiempos hasta que el Señor venga, porque esto va a quedar ahí. Eh, Nosotros nos vamos de esta tierra, pero esto queda grabado, queda como un libro que no se va a quemar jamás. Primero Dios, no se borra nada, todo queda intacto para el beneficio del cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces vamos adelante con algunas palabras introductorias después de revisar en la lección anterior los tipos de literatura que debemos considerar a la hora de interpretar las escrituras. La ley, historia, poesía, parábolas y el Apocalipsis, que es una obra sumamente compleja de interpretar. Pero debemos estar como un poco familiarizados, por lo menos con lo básico de los aspectos legales, tener un poquito de conocimiento de leyes, de historia,
de poesía, de parábolas, tratar de entender qué es una parábola, para que cuando se lea una parábola uno sabe que una parábola es una historia improvisada sobre algo natural, sobre algo visible, sobre algo muy comprensible y sencillo, pero que está acuñando una gran verdad invisible en el ámbito espiritual. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, y no digamos el Apocalipsis, que no puede ser literal, que no puede ser cronológico. El Apocalipsis es una obra que tuvo que haberla escrito el Espíritu Santo, Juan, con mucha asesoría del Espíritu Santo, para dejar plasmado un libro cerrado como el de Daniel. También se hace necesario revisar algunos principios de interpretación. No vamos a ver hermenéutica, eso lo veremos. Ya hay, de hecho, en nuestros sitios, ya hay en las redes sociales temas que hemos dado sobre hermenéutica, pero vamos a volver a enseñar, a reeditar, para que quede un solo cuerpo teológico de 10 ramas de la teología sistemática cristiana. Muy bien, entonces hay principios que nosotros debemos observar para la interpretación de la Biblia. Estos principios sí deben ser como comprendidos, porque si no vamos a ir a parar a saber dónde. Hay mucha gente, muchísimos hasta eruditos, que han usado demasiado el intelecto y poco la luz, la iluminación del espíritu, y por último resultan hablando cosas que no concuerdan con las verdades escritas en las Sagradas Escrituras. Tenemos que ser muy serios en esto y tocar estas cosas con temor y temblor, porque es la palabra que salió de la boca de Dios. Y pues la teología es una caja de herramientas que le permite, como la caja de herramientas de un mecánico le permite trabajar con sus herramientas para reparar un vehículo o alguna cosa. Perdone. Y que si lo hiciera con los dedos, no haría nada. Entonces la herramienta es como complementaria, pero necesaria. Vamos adelante. El primer principio que vamos a ver es el principio de la fe. Esto es básico. Diríamos que es muy básico. La Biblia no puede ser probada o desaprobada como la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no está sujeta al escrutinio de la razón humana. La razón humana esto no es fruto o aporte de la razón humana, del intelecto humano. Esto es de una fuente superior, espiritual. Dios es espíritu, y indudablemente hablamos cosas espirituales entendiendo y acoplando lo espiritual a lo espiritual, ¿no?
Entonces aceptamos, la palabra la aceptamos por la fe, no por un escrutinio racional. Porque si la queremos examinar racionalmente, vamos a terminar mal, porque no tiene procedencia humana, es la palabra de Dios. Entonces, la única manera de aceptar la Biblia como la palabra de Dios es por la fe, que es la revelación autoritativa o autoritaria de Dios, la revelación autoritativa, mejor, de Dios para nosotros. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Entonces, quien intente por ser hay gente muy letrada, muy cultivada, diríamos intelectualmente, quien intente aprobar o reprobar la Biblia por lo que sabe humanamente, por lo que ha logrado acumular en su intelecto, va a fracasar en su intento. Aquí se necesita un vínculo invisible. La fe es apoderarse de las cosas que no se ven, pero se esperan. La fe es el vínculo que nos une a Dios, al Dios invisible, el Dios que habita en luz inaccesible. No hay otra forma de poder comunicarnos con Él sino a través de la fe. Y la Biblia dice que el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le aman. Entonces, esto no puede ser examinado con una computadora súper moderna. No. Esto tiene que ser por la fe. Ha sido la experiencia de millones que cuando leyeron la Biblia, creyendo que es la palabra de Dios, han experimentado un encuentro personal auténtico con Dios. Diríamos, millones de personas en los 6,000 años en los 2,000, 4,000 años, porque el Antiguo Testamento que se terminó de escribir hace 4,000 años, hace 2,000 años, en Malaquías. 400 años después empezó a rodar ya el cumplimiento de ese Antiguo Testamento, y eso hace 2,000 años para acá se escribió el Nuevo Testamento, y millones de personas han sido salvos por conocer las Escrituras, por saber la Biblia, por leer la Biblia, por oír el mensaje de la Biblia. Bueno, se puede aceptar por la fe la inspiración de la Biblia sin requerir primero que se resuelvan todos los problemas que aparenta tener. Y de hecho la Reina Valera 60 declaró con mucha transparencia que por lo menos tiene 10,000 errores de interpretación en los idiomas hasta llegar al español. Esto quiere decir que las traducciones pueden tener errores lingüísticos, no solo por la falibilidad de los traductores, sino también por la dificultad de homologar un idioma con otro. Son
distintos y cuesta muchísimo. Cuando uno piensa, por ejemplo, en español y quiere hablar inglés, pues no le sale nada, hay que pensar en inglés para medio hablar inglés, lo que uno puede hacer. Y cuando es de español, pues que hay que pensar en español. Entonces, lo delicado de este asunto es que ha pasado por muchos del griego y el hebreo originales al latín, del latín al inglés y del inglés al español. Creo que así ha sido la ruta de estas versiones que nosotros tenemos. Bueno, los reformadores hablaron de la analogía de la fe para refutar el reclamo de la Iglesia romana, católica apostólica romana, que usted muy bien la conoce, de ser la intérprete autoritativa de la Escritura. Ellos, no sé quién les dijo eso, no sé quién los nombró, pero ellos creían que ellos tenían la concesión de la interpretación de las Escrituras y nadie más. Entonces, lógicamente los reformadores hablaron de la analogía de la fe para refutar lo que ellos pensaban, ¿verdad? Esto es para todos, para todo el que tiene fe, para todo el que tiene fe en la palabra de Dios. La Iglesia romana reclamó tener un poder único para interpretar correctamente la Escritura. Los reformadores respondieron con la declaración de Pablo de Romanos 12:6, en la que se afirma que la habilidad para profetizar, o diríamos para interpretar, quiere decir esto, o enseñar, es un don de Dios conforme a la medida de la fe. No es conforme a la medida del intelecto, ni conforme a la medida de los hábitos de nadie. No hay tal cosa. Esto es para todos. A la medida de la fe, así se deja entender la Biblia. Le deja saber a uno el pensamiento de Dios y es un espejo que puede en un momento dado ver en él sus deformidades y al mismo tiempo encontrar ahí la medicina para corregir esas deformidades. La Biblia es una belleza sin par. No hay otro libro igual. Esto tiene que entenderlo y tiene que buscar esa abundancia de fe para poder entenderla. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En este caso está refiriendo a los dones que se mueven en la congregación. Porque la teología, indudablemente, no toda, diríamos, no es de procedencia, diríamos, nuestra, sino que esto lo escribieron bautistas que creen que cuando ellos predican están profetizando. Y hay que respetar esas corrientes. De hecho, cuando Dios está hablando a través de un mensaje y le está llegando el mensaje a la persona, pues de alguna manera es eso. Está cobrando vida a través de ese vínculo del predicador al oyente. Pero también se aplica a los dones del Espíritu, que el apóstol Pablo conocía muy bien. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto que el que debe tener, de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note que precioso, aún la medida de la fe es dada por Dios a cada persona. Según Romanos 12:3, el profeta es llenado con el espíritu de profecía y es guiado para dar las interpretaciones verdaderas de la palabra de Dios. Aquí está aplicado a las dos cosas, a los dones del espíritu y a la enseñanza de la palabra del Señor. Como le dije, es un poquito más elevado en la comprensión de estas cosas, pero estos son conceptos teológicos, ¿sí? Son conceptos teológicos. Los reformadores sacaron dos conclusiones de este pasaje. Los que le dieron, esto fue después de Martín Lutero, ¿no? Después de Martín Lutero, los que le empezaron a dar forma de nuevo a la iglesia conforme al modelo del principio, el modelo histórico del principio. Una persona está calificada por la fe para interpretar la palabra y no por la aprobación de una iglesia autoritativa. Es decir, no es una institución la que interpreta la palabra, no es una persona con un intelecto florido, sino que es la medida de la fe la que permite interpretar la palabra del Señor. Las interpretaciones de los hombres de fe no tendrán contradicciones de doctrina, dado que el Espíritu conduce a la unidad doctrinal. Creo que esto hace mucha falta en nuestros tiempos. Hay muchísimas diferencias de forma, no de fondo. De forma, en medio del pueblo cristiano, diríamos ortodoxo, que cree en la palabra, hay diferencias muy puntuales. Algunos creen en los 5 ministerios, otros no, pero tienen misioneros que son los mismos apóstoles. Es asunto semántico más, las diferencias son semánticas más que de fondo. Sin embargo, las hay. No podemos negar que hay diferencias, pero es por la medida de la fe. A medida que la fe se incremente, nos llevará, nos conducirá el Espíritu de Dios a la unidad en lugar de conducirnos a la discrepancia. Es lo maravilloso, y el que no esté de acuerdo con algo que está en la Biblia, pues no vamos a, como dice el apóstol Pablo, nosotros no nos ponemos a pelear por eso, sino que vamos a esperar que el tiempo llegue, que entendamos nosotros o que entienda la otra parte que no logre entender una verdad bíblica, y dejémoslo ahí. No somos contenciosos. Por ejemplo, con el velo de las mujeres, hay todo un capítulo casi completo de Corintios donde manda que las mujeres usen velo solo para orar y profetizar como una señal de autoridad. Sin embargo, hay muchísima gente que no lo recibe. Esto es controversial desde
desde sus raíces, desde que se escribió la carta a los Corintios. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, el que quiera recibirlo, que lo reciba, y el que no, nosotros no acostumbramos a ser contenciosos. No nos vamos a pelear por eso, por una cosa que no podemos cambiar. Es mejor que busquemos en el altar la presencia del Señor para que nos dé luz y podamos entender lo que está en las Escrituras. Algunas doctrinas son tan profundas que es difícil que un hombre las entienda y las correlacione. Es complejo. Por ejemplo, la predestinación y el libre albedrío. La predestinación, por ejemplo, es tan complejo que desde que, bueno, no comenzaron con Calvino y Arminio, sino comenzaron desde que está escrito en la Biblia. Porque pareciera que las dos cosas chocan entre sí, las dos doctrinas, pero no. Dios no se contradice. Más creo yo con todo mi corazón que el problema no está arriba, está abajo, está en la falta de fe e iluminación para poder entender cómo funciona ese mecanismo que armoniza esas dos doctrinas tan básicas en la iglesia, tan importantes diría yo, pero tan profundas, que todavía hay muchísima gente enfrentada por tratar de ser como los poseedores de la mejor interpretación o de la única interpretación. No vamos a entrar en eso. Es preferible predicar a Jesucristo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe nos va a llevar a la unidad de la comprensión de la palabra, la unidad doctrinal. No hemos llegado a la unidad de la fe. Entonces tampoco hemos llegado a la unidad de la comprensión doctrinal. Tenemos que ser cuidadosos en no anticiparnos y chocar por algo que no entendemos debido a nuestra estatura. Lo que ve una persona que tiene 2 metros de alto no es lo mismo que veo yo, y menos lo mismo que ve una persona que es un poquito más pequeña, ¿verdad? Chaparrita. Le va a costar ver lo que yo estoy viendo, pero le va a costar ver más lo que está viendo el que tiene 50 centímetros más que yo, o 40. Entonces, es así funciona. Entonces no debemos de entrar en contradicciones, porque vamos camino a la unidad de la fe. Y mientras llegamos, no presumamos de conocer el final del camino, si todavía vamos a la mitad, o vamos, todavía falta un trecho por caminar, no hemos llegado al final, entonces tampoco conocemos todas las cosas. Pero ambas están en la Escritura. ¿Cómo las vamos a resolver? No se preocupe, llegará el momento en que lleguemos a la unidad de la fe y por supuesto a la unidad doctrinal, y entonces la vamos a entender y nos vamos a dar un abrazo, los que en otro tiempo a lo mejor se dieron de cabezazos. Algo así, pienso yo, nada más solo por ser un poco, como dice una muy amada hermana, un poco coloquial, ¿verdad? Darnos de cabezazos. Este principio de la unidad de la fe enfatiza las doctrinas no deberían basarse sobre uno o pocos versículos que tienen significados oscuros. ¿Para qué buscar lo que no entendemos? Si no entendemos lo que está claro, menos vamos a entender lo que está oscuro. Entonces,
Un versículo debería ser interpretado a la luz de la enseñanza total de las Escrituras. Habría que ver cosmológicamente, tener una visión cosmológica de toda la enseñanza de las Escrituras para entender un versículo bien interpretado. 3. Los versículos oscuros deben ser interpretados a la luz de las Escrituras que entendemos bien, que están claras. Esas escrituras claras nos van a proyectar luz para entender los versos oscuros o los versos que aparentemente nosotros consideramos que de alguna manera chocan, pero no chocan, no chocan. La Biblia es un cuerpo completo, armonioso, vivo. 4. El Espíritu guía hacia la unidad en la doctrina. Siempre que nosotros hagamos los mayores esfuerzos por la unidad doctrinal, es porque el Espíritu nos está impulsando hacia esa dirección. Por eso no debemos hacer esfuerzos en disentir. Si no estamos de acuerdo con algo, pues quedémonos callados. Últimamente la obra es de Dios y los siervos son de Dios. Entonces Dios se encargará de proyectar luz. No vayamos nosotros no vayamos a ser encontrados proyectando más tinieblas en lugar de traer luz a las cosas que no se han hecho vida. No, de ninguna manera debe ser así. Segundo principio. El primer principio fue la fe, ¿sí? ¿Se acuerda? Por favor, anótelo. El segundo principio es cristológico. Son principios rectores para entender la Biblia, para comprenderla. Son principios rectores como las líneas del tren. Media vez se ubican esos principios rectores y se conocen, es mucho más fácil llegar al destino. Es mucho más fácil. Por eso estos principios son muy básicos para poder, es como una fórmula matemática que una vez uno logra resolver la fórmula una vez, de ahí no se mueve, es la misma fórmula siempre para averiguar lo mismo, el mismo resultado. Es como la guía, ¿no? Como la guía para entender todo el entorno bíblico. Debe esperarse una unidad teológica detrás del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, mire, la teología es la interpretación o las reglas de interpretación de la Biblia. Entonces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se debería esperar detrás de todo eso como una unidad perfecta que no se parte en dos con la cruz del Calvario. En realidad son dos testamentos, sí, pero el Calvario es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿sí? Y el arranque del Nuevo Testamento. Entonces hay una unidad perfecta detrás de esos dos testamentos. Ambos tienen la misma fuente de origen, que es Dios. La unidad teológica se centra en la redención. Eso es como el tema central. Todo habla acerca de la redención. Y tenemos que entender eso muy bien. Desde el Génesis
Si vemos el protoevangelio, dice, ahí da por primera vez, después de las sentencias al hombre, a la mujer y a la serpiente, da la esperanza de redención. Y dice, el Hijo del Hombre, el Hijo, la simiente de la mujer, dice, te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Le va a alcanzar a morder el calcañar en su caminar, ¿cómo no? Pero con la cabeza aplastada. Entonces ahí había una esperanza desde entonces de la redención. Y por supuesto que se cumplió en Cristo. Veamos un poco más. Dado que Cristo es el Redentor, note usted, la unidad puente o puede definirse como una unidad cristológica. Diríamos que la unidad no se pierde en Cristo. Allá está la redención, luego viene Cristo y ahora ya se habla del Cristo de aquí para adelante. Las escrituras del Antiguo Testamento señalan a Cristo, pero no todos los pasajes hablan directamente de Cristo, indudablemente. Pero de una o de otra manera se refieren a lo mismo. Entonces el Antiguo Testamento preparó la venida de Cristo. Todo el Antiguo Testamento fue la plataforma que sirvió, la plataforma de aproximación, instrucción, la preparación incluso del lugar donde iban a ser el Mesías. Las familias no podían nacer estando en Babilonia, por eso regresaron. Un segundo éxodo de Babilonia para estar justamente en el lugar. Y todavía Jesús y María estaban en Nazaret, cerca del lago del mar de Galilea, cuando salió el edicto para ir a Belén, para preparar el lugar exacto donde debían nacer conforme las Escrituras. Nadie podía evadir el edicto de empadronarse de ninguna manera en su tribu. Y tenían que ir, y tuvo que ir contra pronóstico. Ningún médico hubiera autorizado que viajara tantísimos kilómetros en un asna, es ya para dar a luz, pero tenía que llegar al lugar justo donde la Biblia dice que habría de nacer. Note usted cómo se preparó todo. Se preparó la familia de Juan el Bautista, se preparó la familia de María y José, se encontraron, se enamoraron, se comprometieron y luego Dios interviene en esa pareja, trayendo su plan, poniendo su plan en medio de ellos, y que ellos tuvieran la capacidad increíble de poder renunciar a su proyecto hermoso de formar un hogar como todos. Pero no, lo aceptaron. Se parece a nosotros hoy, que después de una pandemia ya no nos da
la fuerza para ir a la iglesia. Es que es peligroso ir a la iglesia, no a la playa, pero a la iglesia es peligroso. Ahí podría ser contagiado. No, es más peligroso en cualquier otro lugar. Pero estas personas estaban preparadas en su corazón. Dios preparó todo aquel escenario, los actores, como cuando se preparan para escenificar el nacimiento de Cristo en las películas, algo así. Solo que las películas ya con un manual medio bíblico, pero allá no había más que las profecías, y todas las piezas se movían de una manera soberana al lugar justo donde debían esperar la venida del Dios Hijo encarnado. ¡Qué maravilloso! No vino con una agenda en la mano, sino una agenda cientos de años anticipada. No vino a cumplir compromisos agendados a partir de su venida para adelante, sino vino a cumplir compromisos agendados desde antes de la fundación del mundo. Entonces las epístolas explican volvamos al principio. El Antiguo Testamento preparó la venida de Cristo. Los evangelios señalaron sus actividades terrenales, es decir, mientras Él estuvo en carne, todo lo que hizo y dijo se quedó registrado en los evangelios. Las epístolas explican el significado y la aplicación teológica de sus enseñanzas y acciones, desde luego incluyendo la estructuración del reino secreto de Dios en la iglesia. Note usted cómo cambió todo el escenario. En poquísimos días, en pocos años, unos cuantos años, cambió todo el escenario. Ya no eran los judíos, todavía los sacerdotes judíos tardaron cerca de 60 años, imagínese usted, cerca de 60 años en sus ritos y ceremonias, y Cristo sentado a la diestra del Padre. No lo vieron pasar. Es que con los ojos de la religión no se entiende el Evangelio, no se entiende la Biblia. Ellos la sabían de memoria, pero una cosa es tenerlo en el intelecto y otra cosa es estar viviendo como flotando en un río que va fluyendo despacio hasta llegar al trono, debajo del trono de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es cuánto yo sé. Y es bueno saber, es bueno ser acucioso, estudiante de las Escrituras. Es muy bueno. Pero diría yo que si me hicieran una pregunta un poco cauciosa, me dijeran, ¿qué preferiría usted? ¿Saber lo que sabe o vivir un poco? Si supiera un poquito nada más, vivir ese poco. Yo preferiría lo segundo. Preferiría saber poco y vivir lo poco que sabe uno. Eso es más concreto, es una relación acorde con lo que uno sabe. Ahora, la Biblia dice que habite abundante palabra de Dios en vuestros corazones, y eso es cierto. Eso es cierto. Tercer principio rector. El principio del significado
en intención del autor. ¿Qué intención tendrían los autores cuando escribieron no iluminados, sino la revelación que estaban recibiendo? ¿Qué intención tendrían? ¿Qué escenario estarían viendo? Yo pienso que probablemente estaban viendo el escenario más cercano, el escenario de su propio pueblo. Estaban viendo lo que le venía, como Jeremías, que lloraba, de tal modo que le pusieron el profeta llorón. Pero le pusieron así porque lloraba mucho por la rebelión de Israel. Él estaba viendo, cuando escribía, estaba viendo lo que iba a suceder con su pueblo. Pero la Biblia dice que los antiguos que escribieron indagaron diligentemente sobre o para qué gente o para qué pueblo era lo que administraban, y se dieron cuenta que no era para su pueblo, no era para ellos, pero tampoco supieron quiénes serían los destinatarios de esta gracia. No sabían, no supieron, muchos murieron sin saberlo. Ahora, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos era el que inspiraba la Escritura a los autores. Pero ellos veían un escenario, el escenario inmediato. Lo que no sabían era que el escenario se iba a volver un gigantesco abanico de alcances milenarios y eternos. Los autores no pretendieron que hubiera una diversidad de significados en lo que ellos decían o escribían. La declaración de un autor intenta llevar un significado nada más. Uno. Solo lo que lograban alcanzar a ver. Pero la realidad es que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos sabe todas las cosas, y todo lo que escribieron es aplicable hoy. El principio literal es la designación usual para el principio de un solo nivel de significado. Es literal. A menudo el término literal es mal interpretado. Para algunos eruditos significa literalismo, pero eso es otra cosa. Eso es otra corriente, el literalismo. No, el significado literal de un texto o de lo que escribió un determinado autor. De eso estamos hablando, no del literalismo. Algunos pueden sostener que las visiones apocalípticas o de Apocalipsis deben ser tomadas literalmente. Ningún intérprete puede sostener una interpretación literal de cada palabra. Por ejemplo, Jesús es llamado Cordero, pero es hombre, es Dios hombre, no es un cordero. El significado literal de cordero se refiere a una criatura de 4 patas. Obviamente la palabra tiene que ser interpretada simbólicamente. Simboliza el concepto de inocencia y sacrificio, de mansedumbre, de sumisión. Las ovejas son el único ganado que no se arrea, con el hacial atrás, sonando el hacial. No. Las ovejas, el pastor va adelante.
y las ovejas lo siguen. Por eso las pusieron, por eso las son símbolo de tantas facetas de los creyentes obedientes, de los creyentes dóciles. No son muchos, pero ha de haberlos. Bueno, para otros eruditos, la interpretación literal se refiere a lo que el autor pretende decir. Para entender el significado en intención del autor, el intérprete debe entender su simbolismo. Esto quiere decir que debe estudiar un poco de simbología bíblica. Debe saber que cuando se refiere, por ejemplo, dijo el Señor, muy triste, probablemente en el Monte de los Olivos, se quedó viendo Jerusalén y empezó a hablar. El Monte de los Olivos era un lugar profético, un lugar donde muchos profetas subían en lo fresco de la tarde y se sentaban bajo los olivos, bajo los árboles de ahí, y recibían el viento del sur, un viento fresco, y con el viento, dice los eruditos, dice que venía el ruaj de Dios, la voz del Espíritu, y ahí recibían muchas revelaciones. Y por eso le dijeron a Jeremías, hijo de hombre, o Jeremías, desciende. Me parece que Jeremías o Ezequiel, no, es Jeremías, desciende a la casa del alfarero, y ahí se te va a decir, estaba en el Monte de los Olivos y la casa del alfarero abajo. Entonces, hay que saber un poco de simbolismo, porque dijo ahí en ese lugar, dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? ¿Qué está diciendo ahí? A sus discípulos, está enseñando a sus discípulos. Los discípulos están oyendo, pero él está hablando a Jerusalén. ¿Qué entendieron los discípulos? ¿Quién no ha visto una gallina cubriendo sus polluelos en medio de una tormenta? No se mueve la gallina, aunque truene, llueva, relampaguee, la gallina está allí, cubriendo sus polluelos, y los polluelos abajo, calientitos y seguros. Saben ellos que hay quien los defienda, que hay quien los cubra, que hay quien los caliente, que hay quien los alimente. Están tranquilos, no están estresados los pollitos bajo las alas de la gallina. Por eso nosotros no deberíamos ni conocer el estrés. Pero normalmente vivimos estresados con alguna ansiedad, temor al futuro, como si el futuro fuera para nosotros los hijos de Dios incierto. Pero no es incierto. Nosotros sabemos nuestro destino, sabemos bien el final de nuestros días en la tierra. No sabemos la fecha, porque eso pues es mejor, ¿no? Entonces estaríamos más pendientes de eso y nos enfermaríamos tal vez por nuestra falta de fe. Pero sabemos que nos tenemos que ir de aquí, que no somos de este mundo, sabemos que tenemos una vida eterna, sabemos que Dios nos está esperando. No sé por qué nos estresamos, yo no lo entiendo, no lo comprendo. Como decía el apóstol Pablo en Romanos, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de las ansiedades y de muchas cosas que me suceden cuando Dios me ha dado tanta muestra de fidelidad, me ha dejado sin palabras? Pero pues nuestra naturaleza humana
sigue vigente, no se ha desactivado. Y ahí estamos. El problema es más difícil cuando el intérprete intenta determinar si un reino de 1000 años sobre la tierra significa algo simbólico o no. De todos modos, los tiempos se miden en el Kairos y no en el Cronos, aunque aparentemente esos 1000 años están en el Cronos, porque Cristo, el Rey, hijo de David, está en el Cronos, en el trono de David, su padre. Es muy probable que se refiera a 1000 años del calendario judío, puesto que ese era el que conocía Juan. Por esa razón nada más. Puede ser que sea un periodo de tiempo, pero todo lo demás, la venida del Señor a las nubes está en el Kairos, no en el Cronos. Por eso no lo sabemos. Y todo el que diga qué día, qué mes, qué año, a qué hora, ore por él nada más, porque lo más seguro es que está equivocado. Es mejor no decir nada, pero hay que decir, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Porque dice que no, que solo el Padre lo sabe. Ni siquiera él sabía eso, porque si lo hubiera sabido, no hubiera dicho que solo el Padre lo sabía, porque Cristo decía la verdad. Bueno, vamos. El hombre utiliza palabras para comunicar los conceptos de sus experiencias a los otros. La persona que oye o lee las palabras las interpretará de acuerdo a sus propias experiencias. Por ejemplo, cuando se habla de la palabra padre, por ejemplo, puede representar para algunos amor, respeto, para algunos, mientras que para otros puede representar temor, abandono, odio, de acuerdo a la experiencia. De acuerdo a la experiencia que haya vivido en la tierra, lógicamente, de acuerdo a la experiencia, interpreta aquellas cosas que está leyendo de acuerdo a su propia experiencia, no de otra manera. Es difícil entenderlo de otra forma, pero lógicamente no es así. Cuando Jesús describió a Dios como un padre, como el Padre, se estaba refiriendo primordialmente al origen. Él es el Padre de los espíritus. Por ejemplo, es el Padre de todos los espíritus, de nuestros espíritus. Es Padre de todos los espíritus que existen en el universo. No se sabe cuántos hay. Unos se perdieron en el camino, otros están en ruta, otros ya llegaron de regreso y otros pues no han llegado aquí. Pero Él es el Padre de los espíritus. Protección, apoyo, disciplina, amor, ánimo, guía o autoridad de Dios. Hay que entenderlo, que no está hablando del Padre de la tierra, sino del Padre celestial. Entonces el contexto es importante. Para descubrir el significado deben ser interpretadas en su contexto las palabras, frases y oraciones. Debe ver el contexto. 5. El quinto principio es el principio histórico. Esto hay que ponerle atención.
aparentemente para muchos creyentes, venir 15 minutos antes del culto y sentarse a leer la Biblia 10 minutos, sentado en la silla donde va a estar durante el servicio, eso es leer la Biblia. Pero eso no es leer la Biblia. Leer la Biblia es interesarse, profundizarse, es usar tiempo. Algunos hermanos me dicen, hermano, a mí me duelen los ojos, hermano, a mí me da sueño. Ponga las grabaciones, baje las aplicaciones de teléfono, y aunque se quede dormido, su alma oye, su espíritu oye. Y aunque su cuerpo no escuche lo que está diciendo, no tenga razón de lo que está haciendo, pero su alma y su espíritu sí. Y si no, todo lo que lo rodea, que normalmente uno no está solo. Aparte del examen de lenguaje y estilo, debe considerar las circunstancias históricas de los lectores a los cuales fue dirigida la escritura. Hay que ver a quiénes fue dirigida cada. Por ejemplo, los 5 libros de Israel, los 5 libros de Moisés fueron dirigidos al pueblo de Israel en el Sinaí. Fue como el start del país o de la nación, para que no siguiera siendo una gran cantidad de esclavos sueltos en el desierto, sino a partir de ahí tuvieron que entrar en un marco escritural de obediencia y disciplina también. Poco a poco se fueron estructurando hasta que dieron la medida para entrar a Canaán. El principio histórico o cultural incluye todas las maneras, métodos y costumbres por medio de los cuales el pueblo llevaba a cabo su vida diaria. Son importantes estudiar las condiciones, es importante estudiar las condiciones y costumbres económicas, por ejemplo, del diario vivir del pueblo, en aquella época, en aquel contexto histórico que se escribió el libro. Porque si no, no vamos a entender. No vamos a entender qué quisieron decir. No vamos a lograr, por ejemplo, cuando le preguntaron al Señor, ¿de quién es este rostro? Esta estampa, del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso decir? Si no tenemos el contexto histórico de que era un país que estaba sojuzgado, conquistado por el Imperio Romano, cuyo emperador era el César, no vamos a entender qué hacía el César ahí. ¿Por qué había que pagar impuestos al César si el César estaba en Roma? Pero si entendemos los contextos históricos, vamos a poder visualizar mejor las escrituras. Por ejemplo, nuestro entendimiento del mensaje de Juan en Apocalipsis será afectado por la comprensión de las condiciones del pueblo al cual fue escrito originalmente. Para interpretar el mensaje de las cartas de Pablo, debe entenderse los problemas de las iglesias a las cuales se escribió. Es fenomenal entender uno el contexto histórico, por ejemplo, de los Gálatas. Los Gálatas eran muy dados a la imposición, muy dados a tornarse atrás en pos de la ley. A ellos no les recriminó Pablo ningún problema moral, los han de haber habido,
pero no eran excesos, no era el problema central, mientras que a los corintios el problema central eran los desórdenes en el diario vivir. Era completamente distinto. El problema de los tesalonicenses era que ellos pensaban que Cristo ya venía y todos los que no querían trabajar renunciaron a su trabajo y se iban de casa en casa, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, llegaban a visitar a los hermanos, pero no precisamente a hacerles una visita para orar por ellos, sino para comer, porque ellos estaban esperando que el Señor viniera en un momento a otro, y por eso Pablo tiene que normar y dice: el que no trabaje, que no coma. Él mismo estaba esperando al Señor en los próximos, en el curso de su vida. Sin embargo, de repente dice: yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué quiso decir con eso? No vino el Señor mientras yo estaba en la tierra. No vino. Ya me voy yo por otro medio. Eso no puede sucedernos a todos, pero puede darnos la sorpresa al Señor de que de un momento a otro pueda aparecer en las nubes y volemos. Principio 6, teológico, el principio teológico. Esto es también muy importante. Los libros de la Biblia fueron escritos para interpretar la gracia de Dios llegando al hombre necesitado. No fueron escritos primordialmente para registrar hechos históricos, sino para plasmar la gracia de Dios llegando con una soga de rescate al hombre que está hundido en sus delitos y pecados, ahogándose en la vida, precisamente por la herencia que dejó Adán y Eva. Dios actuó en la historia y sus acciones fueron interpretadas teológicamente. Los evangelios no son simples relatos históricos de la vida de Cristo, sino que utilizaron los eventos históricos para presentar las verdades teológicas. Por ejemplo, la Biblia registra que desde el principio empezó a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a los que tenían toda clase de enfermedad, opresiones del diablo y todo eso. Y todo fue registrado, ¿no? Todo fue registrado. Pero ¿qué nos enseña eso? Que históricamente nosotros tenemos una base bíblica que nos faculta para echar fuera demonios. Pues si la cabeza echó fuera demonios, ¿qué está haciendo el cuerpo perdonando a los demonios que sigan enquistados en los santos en las iglesias? Yo no lo entiendo. Pero tampoco peleo con los que no lo entienden. Pero yo sí lo creo. Y lo hago. Y expulso en el nombre de Jesucristo demonios. No en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Por la palabra. Les leo la palabra y dan de gritos y se van. Y las personas quedan libres. ¿Y por qué vamos a negarles esa parte del evangelio a las ovejas compradas con la sangre de Jesucristo? De ninguna manera. El evangelio es completo y debe ser para todos. Y todo para todos. Séptimo principio de la revelación progresiva. Esto es otro principio. Este principio se refiere al progreso por el cual Dios preparó a su pueblo elegido para su revelación suprema en Jesucristo. Dicha revelación no estaba en la ley, pero la ley fue una etapa de la preparación para la venida de Cristo.
Diríamos que el tiempo de los patriarcas fue el más rudimentario y lejano. Por ejemplo, aquí dice, las partes tempranas del Antiguo Testamento deben entenderse como revelación incompleta. Es decir, en el tiempo de los patriarcas, cualquier familia tomaba un cordero, no habían fiestas, no había tiempo, no había hora, no había nada. Solo tomaban un cordero, se iban debajo de un árbol, en una piedra, y lo sacrificaban y ejercían su devoción y se regresaban a su casa. En el tiempo de la ley se compendiaron una gran cantidad de ritos y ceremonias hechas por los sacerdotes con un respeto y orden espectacular en el tabernáculo para prefigurar todo lo que haría un solo sacrificio del Dios Hijo encarnado en la tierra, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos tomar verdades incompletas para tomarlas como doctrinas. No. Tenemos que ser cuidadosos en todo eso. La plenitud de la naturaleza de Dios solo puede conocerse en su revelación superior a través de Cristo. Estamos ya casi concluyendo este tiempo maravilloso, pero creo con todo mi corazón que debemos ser diligentes en revisar todos estos principios una, otra y otra vez, para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. No hay mejor herencia que pueda quedar a las nuevas generaciones que una enseñanza limpia hasta donde se logra ver, una enseñanza sin intereses, una enseñanza que no tenga un precio, sino la sangre de Cristo, una enseñanza que no persiga desde luego los intereses humanos. Estos tiempos son muy complejos en todo esto. Se ve una sed de dinero espantosa, y a veces se llega a extremos tan diría yo, repudiables, que ya se pasan del nivel, se pasan completamente del sentido común, que el sentido común es permisivo. Daniel 2:22 al 23 dice, tú cambias los tiempos y las edades. Note usted que, como usted ve, estos 6,000 años desde Adán hasta nuestros días, han sucedido 3 etapas importantísimas, bien marcadas, de por lo menos 2,000 años cada una. La etapa patriarcal, desde Adán, después del huerto, hasta Moisés en el Sinaí. Desde el Sinaí hasta el Calvario. Esa es la etapa de la ley, la etapa de la visitación de los judíos. Preparó ese pueblo, lo separó para prepararlo, para discipularlo, para organizarlo
a fin de que pudiera recibir al Mesías, por lo menos hubiera un pequeño remanente interesado en recibirlo y en atenderlo. Y luego los 2000 años del Calvario hasta nuestros días, que también, aunque jamás en la historia del Evangelio ha habido tanto cristianismo, no estoy hablando de los que se dicen llamar cristianos, sino hablo de los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo. Nunca ha habido tal número como hoy. Lo único que hoy falta, y de veras hace falta, es subirnos al altar y meternos en la palabra. Diría yo, para ponerlo en el contexto de los tres principales ejes de nuestra visión ministerial: altar, discipulado y evangelismo. Hace falta. Necesitamos llegar a esos niveles esperados para poder sacudir este mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Daniel, de nuevo, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y a los entendidos le das gran sabiduría y le revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. Textos, hermanos amados, más inspiradores para nuestros tiempos. ¿Sabe por qué se ve oscuro el futuro? Porque no dejamos alumbrar la luz de Dios en nosotros. Necesitamos ser tinajas, como vasijas, como en los tiempos de Gedeón, quebradas, para que la antorcha, para que no se vea más la tinaja, sino la antorcha encendida. La luz del Espíritu Santo. Eso fue lo que espantó a los enemigos de Israel, y las trompetas, la palabra. Creo que eso nos hace falta. Que el Señor añada bendición, añada iluminación, hambre y sed de justicia, y sobre todo esfuerzo para estudiar la palabra y buscar al Señor de todo corazón. En el nombre de Jesucristo los bendigo con este sentir, y nos volvemos a escuchar y a ver el próximo día, como hoy, a través de estos mismos medios de comunicación. Bendiciones, un abrazo para todos.